Hola, buenas tardes, soy Josep María Marimón de IFI Barcelona. Este es el vídeo del martes y hoy lo que quiero es os quiero enseñar cómo ha quedado la restauración del Pioneer 1200 que empecé hace un par de semanas. Ha sido un proceso largo, pero finalmente ha quedado perfecto y os lo quiero enseñar. Después de ver esta parte de la restauración, que solamente os enseñaré el antes y el después hablaremos de cómo se está gestando el nuevo programa de audiófilos aquí en YouTube. Este nuevo canal, bueno, es la transformación de este canal en un canal de YouTube que pueda funcionar como si fuera un programa de alta fidelidad, que tendrá múltiples secciones que estoy haciendo con vuestras colaboraciones. Pero ahora vamos a ver lo que os he prometido, la restauración del Pioneer, que ha sido un poquito laborioso. Vamos a ver. Este era el Pioneer tal como me llegó, que tenía el vinilo bastante, aquí no se ve, pero tenía el vinilo bastante destrozado, bastante con arrugas, y esto es tal como ha quedado. Se ha sacado el vinilo y se ha forrado con chapa de madera de cerezo natural, y otras restauraciones, aparte de la electrónica, también se transformó. Una de las cosas que quería el cliente era quitar la tapa y convertirla en, bueno, poner una tapa transparente, ¿vale? Como aquí podemos ver. Y también hemos pintado la base metálica que hay debajo de la parte de madera. Como veis, aquí se pueden ver las arrugas del vinilo, estaba ya en muy malas condiciones. Y este es tal como ha quedado. El vinilo es engañoso porque parece que está bien, pero a la que te acercas está mal. Y ahora esto es madera natural. Como podéis ver, aquí había golpes porque en el transporte el cliente lo recibió mal y se habían dañado, y en el proceso de restauración lo hemos arreglado. Y bueno, hemos personalizado la tapa de vinilo para que fuera, bueno, personalizada de Pioneer. Entonces el vídeo es mucho más largo, ahora no lo continuaremos, pero si os interesa el proceso de restauración de estos equipos, que es laborioso y se ha de tener paciencia, pues os recomiendo que lo veáis, así como es un vídeo largo de más de media hora, pero que, bueno, se explica todo el proceso de desmontaje, de, bueno, de cambiar los condensadores, limpiar los rodamientos, forrar, bueno, sacar el vinilo, forrarlo con madera, bueno, la tapa, etcétera, etcétera. Es un proceso que a mí me gusta mucho, que ya tengo muchos vídeos de transformación y de restauración, pero que este es el último que he hecho y espero que os interese. Vale, entonces, volviendo al tema de IFI Café, que es el programa de, me gusta llamarlo, en vez de vídeo de YouTube, me gusta llamarlo ya programa de YouTube, porque tendrá múltiples secciones. No será subo un vídeo que habla de un tema, sino que quizá tarde más en hacer cada uno de los vídeos, pero tendrá múltiples secciones. De momento, las secciones que se están barajando, que estoy como recopilando de los comentarios que me vais haciendo en los comentarios de los vídeos anteriores, tendría más o menos estas secciones. No todos los programas tendrían estas secciones, porque son muchas, pero sí que estas serían las que de entrada estamos trabajando. El primero es nuestros equipos, esa sección donde vosotros o tú podrás enviar el vídeo de tu equipo, ¿no? Cuando te compras un equipo que estás orgulloso, pues quieres explicarlo a los demás, ¿no? Y aquí pues la gente me podrá enviar vídeos en horizontal. De hecho, ya han empezado a enviarme algunos vídeos y lo podéis hacer a través del enlace que tenéis en la descripción a un WhatsApp, ¿no? Que me podréis enviar ella, o también por email. También habrá el tema de la semana, ¿no? Este tema de la semana que yo diré, bueno, pues el tema de la semana que viene o del programa que viene será, pues no sé, los DACs o cápsulas. Y vosotros también me podréis enviar lo que es vuestras opiniones de, bueno, pues tal cápsula o tal DAC o lo que sea, ¿no? O el tema que sea. Después habrá otra sección que creo que es interesante, la de novedades del mercado nuevo, ¿no? O sea, sabéis que este canal está más especializado en restauraciones y en equipos vintage, pero bueno, como cualquier hijo de vecino, también a mí me interesan los equipos nuevos.
y a vosotros también. Entonces habrá una sección donde iremos presentando estos equipos nuevos que puedan ir apareciendo y que puedan ser interesantes para todos nosotros, ¿no? También podría haber una sección de preguntas y respuestas donde vosotros enviáis las preguntas, ¿no? y yo puedo canalizar, si no sé yo la respuesta, canalizarla con expertos que conozco para que den la respuesta, ¿no? Y entonces poner la pregunta y la respuesta en el mismo programa, ¿no? También una cosa que pidió un seguidor es una sección libre para espectadores audiófilos, ¿no? Es como que si alguien quiere hacer una reflexión o quiere, no sé, abrir un tema, comentar o entrevista a alguien o cualquier cosa que crea que puede ser interesante para poner en esta sección, ¿no? Pues sería una sección libre que no tiene tema, pero que puede haber, ¿no? Es como un comodín para colocar esas cosas que vosotros os interesan y no sabríamos dónde colocar. También podría haber una sección de comparativas. Comentaron la posibilidad de comparar un equipo y otro, porque muchas veces hablar de un único equipo es muy subjetivo, pero se puede comparar con otro equipo, ¿no? Pues si comparas dos equipos, uno en relación a otro, a veces es más fácil llegarse a imaginar cómo puede sonar un equipo. Por tanto, esta sección de comparativas podría ser también con equipos antiguos con modernos, ¿no? O comparativas de dos modelos de la misma marca, o comparativas de el mismo modelo pero de diferentes años, ¿no? O comparativas como lo que hicimos el vídeo anterior, ¿no? Comparativas de dos cápsulas. Cómo suena una Ortofon Black en comparación a una Shure V15 tipo 3, que es lo que vimos en el vídeo anterior. También una sección que también me gusta mucho es la sección de artesanos del IFI. Desde que tengo este canal me he dado cuenta de que no soy un bicho raro y que hay muchos bichos raros por el mundo que son artesanos, ¿no? Artesanos y hacen proyectos do it yourself, ¿no? Que lo hacen ellos mismos, ensamblan cosas o compran un equipo de segunda mano y lo transforman completamente. Y son profesionales que como hobby lo hacéis, vaya, muchos de ellos sois vosotros, y que son equipos maravillosos, ¿no? Y que vale la pena pues poderlo explicar. E incluso hay artesanos que necesitan un escaparate para que la gente conozca su trabajo. Por tanto, aquí habrá esta sección de artesanos. También sección recomendaciones musicales. Aquí me gustaría entrar en colaboración con tiendas de discos, de vinilos, ¿no? Bueno, de vinilos y también CDs. O grupos musicales, ¿no? Que quisieran recomendar su disco, o las tiendas recomendar, pues yo qué sé, cada programa contactar con una tienda de discos y esa tienda recomendara 5 discos que para ellos son importantísimos dentro de la historia musical, por ejemplo. Es una idea solamente, ¿eh? Y otra sección que un seguidor ha comentado que estaría muy bien, una sección de equipos raros del IFI, esos equipos que hay muy pocas unidades, que casi nadie tiene y que todo el mundo le gustaría ver en algún momento, ¿no? Pues ir a buscar las rarezas del mundo IFI y enseñarlo aquí. Bueno, esto es solamente una opción, es una opción de secciones. Seguro que podrán aparecer más. De hecho, aún se está pensando esta estructura. Si a alguno de vosotros se le ocurre alguna sección que podría ser interesante, lo puede colocar en los comentarios. Incluso si en alguna de estas secciones creéis que, bueno, pues no le veis el valor, por favor comentarlo. No todo tiene por qué ser positivo, ¿eh? O sea, siempre de manera educada, y esto insisto mucho, pero podéis ir marcando bueno, lo que pensáis de estas secciones. De entrada, como ya dije en el vídeo anterior, este programa será un programa hecho comunitariamente, que yo facilito la conexión entre todas las personas, y también aportaré contenidos y manera de hacer, pero que en realidad lo que a mí me gustaría es que esto se convirtiera en un centro neurálgico de los apasionados de la alta fidelidad que hablan nuestra lengua, ¿no?
Y bueno, y otras personas que también siguen nuestros vídeos a través de los subtítulos en inglés, que cada vez son más y que ojalá sean muchos. Pero bueno, es un programa que de entrada se está haciendo. Lo que pasa es que yo, cuando empiezo una cosa, soy muy terco y empiezo y no paro. No paro y voy mejorando. O sea que no os extrañe que de aquí poco ya aparezca un nuevo programa y que después se vaya transformando poco a poco. Y bueno, lo que sí que sé es que el programa se llamará IFI Café. IFI Café, bueno, ya sabéis que yo soy Josep María Marimón, que tengo mi canal de YouTube que se llama IFI Barcelona, que no soy una empresa, digamos, pero en este canal de YouTube he hecho el tipo de vídeo que es IFI Café, que es como tú y yo hablamos como si estuviéramos tomando un café, ¿no? Estamos aquí tranquilamente hablando, de momento hablo mucho yo, pero ojalá algún día hables tú, ¿no? Y entonces es como tomándose un café, escuchamos música. Es por eso que me gusta este nombre. Y aparte, no sé, es como el café es algo que también tiene mucha calidad, es de sibarita, hay gente que lo aprecia mucho, hay gente que lo odia. Bueno, me gusta bastante la relación también con el mundo de la IFI, ¿no? Pero sobre todo me despierta esas sensaciones del olor de café, como estar tranquilo, relajado, tomando un café con un amigo, con unos amigos. Me interesa esta idea. Por tanto, el título del programa se llamará IFI Café. Aparte es fácil de recordar, ¿no? Y aparte es internacional, o sea, lo tiene todo, ¿no? Bueno, nada, si tampoco no estáis de acuerdo en el nombre, lo comentáis, pero lo tendríais que argumentar mucho, porque de entrada me gusta mucho este nombre. Pues nada, si os interesa la restauración del Pioneer, después colgaré el vídeo que no tiene voz, porque esos vídeos de restauración los hago sin voz, porque así gente de todo el mundo se puede acercar y ver las restauraciones, porque esto interesa a todo el mundo, ¿no? Y por eso lo hago con 2 vídeos diferentes, aparte de que es bastante más largo y no es el lugar este vídeo para enseñarlo. Bueno, pues muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Venga, buena semana. Adiós.